Vamos a pedir a nosotros si nos tienen oración, por favor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta bendición, Señor, con un solo de despertar, Señor. Te pedimos, Señor, que mientras tú, Señor, hablándonos nuestra clase, Señor, enséñanos, Señor, tu palabra, Padre, y guíanos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar, vamos, ¿de qué estamos hablando? Y disciplina. De lo que es la disciplina, ¿verdad? Y ok, el punto número 1, ¿cuál fue? ¿Qué es? Acto de amor. Acto de amor. ¿Eh? Acto de amor. Acto de amor. Tengo una nota. ¿Una nota? Pero, ¿recuerdan que les dije que íbamos a ver sí, de lo de la disciplina? Pero que íbamos a decir cuántos. La disciplina en la iglesia es un acto de amor. Pero íbamos a ver 5 puntos, ¿no? ¿Sí? ¿O cuántos puntos íbamos a ver? 5. ¿Y cuál vimos hace 8 días? Acto de amor. Pero como punto número 1 no. Es que yo tengo acto de amor o el de la audiencia, la inmadurez y sus pruebas. Exactamente. Como punto número 1 era la audiencia, su inmadurez y sus pruebas. ¿Y quién me puede recordar qué es lo que vimos? Bueno, ahí se dieron varios versículos, ya no se quedaron como de tarea para leerlos, para ver lo que el Señor hablaba. Ok. Esa vez, hace 15 días, bueno, fue un poquito rápido, precisamente por el tiempo, ¿no? En el que teníamos muy corto, por la exhortación que había traído el Señor. Entonces, ¿qué versículos se acuerdan? ¿O qué versículos se quedaron? Todos hebreos. Hebreos 12, 1 al 4. Hebreos 10, 32, 34. Ok. A ver, díganme un versículo de los que estudiaron. A ver, Claudia, dime un versículo de los que estudiaste. ¿Hebreos qué? 2.12. 2.12, ¿qué dice Hebreos 2.12? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él. ¿Sí tienen ese versículo ustedes? Yo no tengo el 2.12. Tampoco tenemos el 2.12. 12.2. Participan de carne y sangre, él también participa ¿Dónde está el 2.12? Papita. de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, después Amén. ¿Qué otro versículo se vio? Bueno, yo leí Hebreos 12, 2 y era de puesto los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo los siglos propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ok. ¿Quién más? Hebreos 12, 5, 6. A ver, ¿qué dice? Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor aquel que ama disciplina y azota todo aquel que le recibe por hijo. Amén. Cuando leamos vamos a leer duro. ¿Mi voz se oye hasta allá, Paloma? ¿Se oye lo que está hasta allá? Ok. Así se debe de oír tu voz.
hasta acá. ¿Amén? Vamos a ver el segundo punto. Pero vamos a escuchar. Lo que quieres lograr en la vida. La disciplina no es opcional, es la base de todo lo que quieres lograr en la vida. No se trata de hacer lo que te gusta cuando te sientes motivado, se trata de hacerlo incluso cuando no tienes ganas, porque la motivación es temporal, pero la disciplina es eterna. Mientras otros descansan, tú avanzas. Mientras otros se rinden, tú insistes. Y esa pequeña diferencia, repetida día tras día, es la que te separará de todos los demás. La disciplina no es un talento, es una decisión. La decisión de cumplir con lo que prometiste, aunque nadie esté mirando. Aunque no sea fácil, aunque parezca que no avanzas. No importa qué tan lento vayas, siempre estarás más adelante que los que no lo intentan. Así que no te preguntes si vale la pena. Pregúntate si estás dispuesto a pagar el precio. Porque el éxito no llega a los más fuertes o a los más inteligentes, llega a los más disciplinados. ¿Qué harás hoy para demostrarlo? Ok. Aquí nos dice, ¿verdad?, que quienes están dispuestos a tomar este reto de la disciplina. ¿Nadie? Amén. ¿Quiénes? Amén. Ok. Pase lo que pase, Amén. ¿están dispuestos a tomar ese reto? Ok. El segundo punto que vamos a ver es el carácter y la disciplina de Dios. El carácter y la disciplina de Dios, ¿ya? Y dice, es precisamente esto lo que hace necesaria la corrección y la disciplina de Dios en la vida del creyente. La situación por la que estaban atravesando los cristianos en la carta de Hebreos no se extraña a la que atravesamos nosotros hoy en día. ¿Cuántos leyeron Hebreos? Amén. ¿Y qué situaciones estaba pasando en la carta de Hebreos? Era la disciplina. ¿Eh? Era la disciplina, o sea, en general. Después del capítulo 2, bueno, el capítulo 2 dice, Dios nos disciplina para el cielo. Entonces, habla de que nos está disciplinando pues, para que lleguemos a esa meta. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿No te habían leído Hebreos? No te acuerdo. No te acuerdo de Dios. Hermano, ¿qué decía Hebreos? O sea, sí me acuerdo de lo que escribí, pero... El indiano, ¿qué decía Hebreos? Lo que el señor que ya hablaba aquí. ¿Todo bien? ¿Qué decía Hebreos? Pues sí era la disciplina porque Dios, Él sí tiene disciplina, por así decirlo, y Él nos disciplinaba a nosotros. Ok. Habla de la disciplina, habla de la fe, el reposo dice del pueblo de Dios, ¿De qué? del pueblo de Dios, que aquellos que desobedecieron. El 12:2, el que habían antes dejado, El carácter es un cuidado de Jesús. Dice 2:1, ¿no? Por tanto, les digo que con más diligencia atendamos las cosas que hacemos, que hemos oído, no sea que nos detenemos. O sea, habla de no declinar, de no diligencia en las cosas que hemos hecho. Dice, porque la palabra dice por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión de la obediencia recibió justicia. O sea, todos aquellos que hacen lo que dice la palabra, pues están bien, pero aquellos que no están en desobediencia, pues recibirán también su justa retribución. Habla de
también un castigo es una consecuencia de los que no viven la palabra. Es en el 2.1 y 2.2. Ok. Aquí nos decía, ¿no? Que no es extraña a la que atravesamos hoy en día. ¿Cuántos no atravesamos presiones, persecuciones, burlas, afanes de este mundo? Hacen que corramos más lentamente la carrera, que dejamos de luchar a muerte con el pecado y comencemos a olvidar las exhortaciones de Dios. Nos hace a través de su palabra. Dice, por eso es necesaria la disciplina de Dios. Ahora bien, el concepto de la disciplina de Dios muchas veces no es predicado en las iglesias, y en algunas iglesias cuando es predicado se hace de una manera incorrecta. Se hace con un incorrecto entendimiento sobre lo que significa la disciplina divina. Esto se debe a un claro desconocimiento por parte del carácter de Dios. La gente no sabe quién es Dios, ni mucho menos cómo es Dios. En contradictorio, que aquellos que nos hacemos llamar su pueblo tengamos el tan poco interés en conocer quién es Dios, a quien supuestamente adoramos, digno supuestamente, porque a veces nuestra vida no gira en torno al Señor, sino en torno a nosotros mismos. No conocemos quién es Dios, por lo tanto desconocemos o incluso rechazamos su disciplina cuando viene a nuestras vidas. El sábado yo les decía a los jóvenes, ¿no? Que de qué manera ellos concebían a Dios o conocían a Dios. ¿Sí se los dije, jóvenes? Sí. Ok. Muchos me decían, yo les decía, ¿quién es Dios? Ah, pues el que hace milagros, el que nos da paz. Y ahí vemos que realmente no conocemos a Dios, eso sabemos que hace esos milagros, porque lo hemos leído en su palabra. Pero ¿quién es Dios para cada uno de ustedes? Para ti, ¿qué es Dios en tu vida, Israel? También Dios es el Dios, son lo más importante. ¿Quién es Dios, Paloma? Pues para empezar es el creador de todo. Es mi padre, es el que me sostiene día con día, es el que me exhorta, es el que me habla, el que me guía, el que me escucha a pesar de a veces la desobediencia. ¿Cómo es Dios, Ele? Que no hay nadie como él, es omnisciente, omnipotente. No hay nadie como él. ¿Cómo es Dios, Reina? Pues Dios es amor, ¿no? Claramente ese amor que en nadie no lo puedes encontrar, pero como usted lo decía, también es Dios disciplinado. Ok. ¿Cuántos estudiaron los versículos? ¿Cuántos se pusieron a seguir escudriñando lo del examen anterior? Eso lo leí. A ver, levante la mano, ¿quién sí? Ajá, pero los versículos que se mandaron. De los que habéis dejado la peli. ¿Quién los leyó? ¿Quién ha estado repasando la hojita que les di del examen anterior que hicieron? ¿Nadie? Nada más 2 personas. ¿Y cuántas somos aquí? Esa. ¿Y cuántos somos aquí? O sea, entonces, ¿de qué está sirviendo la clase? Si no estamos escudriñando. Yo les dije, se va a volver a repetir el examen. Pero ahora no nada más con la hojita que les di, sino con todo lo que estamos viendo. Ahora, déjenme mandarles la hoja.
celular y vamos a seguir la lectura de las hojas que acabo de mandar. Y aquí dice, permítanme presentarles a Dios. Les aconsejo hablar suavemente mientras entramos. Puede que esté dormido en este momento. Mire que él está ya viejo y no entiende ni le gusta este mundo tan moderno. Su época de oro, de la que habla cuando está emocionado, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiera nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que él pensaba de las cosas y lo consideraban alguien muy importante en sus vidas. Claro, eso ha cambiado ahora y el pobrecito Dios simplemente nunca se adaptó muy bien. Síganlo con la vista porque les voy a preguntar, La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy allá para verlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos parece que mucha gente aún no lo quiere, o al menos se las arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. Y le sorprendería cuánta gente se detiene a visitarlo y preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a sus personas, a cuando llovió fuego en varias ciudades, ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo, de esos amigos a los que no se les invierte tanto tiempo y además es fácil establecer una conversación con él, especialmente desde que ya casi no habla. Y cuando lo hace es para decirme mediante una seña extraña que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Dice, pero ¿sabe qué es lo que hace aún mejor? Que no me juzga nunca por nada. Claro, yo sé que en el fondo de mi corazón, que él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta y todo eso. Pero es realista, él sabe que soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro que nada de esto le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Para eso está. Después de todo, él es amor, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar que el amor, como él, nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco y la verdad no quiero a ningún otro. Está bien, espere un momento, ¿de acuerdo? Ahora sí podemos entrar y no se preocupe, no nos tendremos que quedar mucho tiempo, de verdad. Él está agradecido por cada minuto que le damos. Para algunos de nosotros, esta descripción de quién es Dios raya en el ridículo, pero sorprendentemente para muchos otros, no. De manera que si esperamos entender la disciplina bíblicamente, en primer lugar, debemos comenzar conociendo quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es que es la clásica manera en la que lo quiere ver el mundo, ¿no? Alguien que solamente es un recuerdo o está cuando lo necesitas, y es alguien que se tiene que hacer como tú piensas que tiene que ser. O sea, el ser humano en su maldad quiere que Dios sea como Él quiere que sea, y no quieren hacerse a la manera de Dios. Por eso es que viven sin disciplina. Okay. ¿Qué más notaron? Que Dios no es todo el mejor amigo, como de esos amigos que nunca se separan y que nunca termina su relación de amigos. Okay. ¿Qué más? Es que había una parte donde decían, no me acuerdo en qué parte, pero la D chica
es el diablo, pero siempre se escribe con D grande. Exacto. Bravo. Ahí vemos, y como decía Israel, ¿no? ¿A qué Dios le está sirviendo el mundo? ¿A qué Dios es el que nos está presentando aquí en esta narrativa? Cuando tú nombras a Dios, hubo muchas hermanitas, ¿no? Que cada que escribían siempre les mandaban mensaje aparte y decían, ¿no? Dios, cuando escribas Dios es con D mayúscula, porque nuestro Dios es grande. Esa es la gran diferencia, cuando lo escriben con D minúscula, están hablando de esos dioses del mundo, dioses paganos. Entonces, imagínense que yo en el fondo él decía que sea un hombre más amoroso, o sea, eso sí lo sabe el mundo, pero es realista, o sea, él sabe, él vino como hombre y ay, pues él sabe nuestras dificultades, ¿no? O sea, él sabe que no podemos, pero eso es la realidad del mundo. Yo cuando lo leí la primera vez, o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, sí me di cuenta luego en el Dios con la de mayúscula y de minúscula. Pero lo volví a leer y decía, o sea, esa es la realidad del mundo. Pero muchas veces es la realidad de los hijos de Dios. Porque ahorita yo les pregunto, ¿cuántos han estado estudiando los versículos de hace 15 días que se dejaron? Yo les dije, ¿no? Se leyó de rápido. Pero les dije, todos los versículos anótelos para que los estén leyendo. También les dije, también les dije de la hoja del examen, que la estudiaran. O díganme ahorita si es, o sea, si estoy mintiendo, pues les pido una disculpa. Pero ¿sí les dije o no? Ok. Dime. Es que se ha ido perdiendo el temor de Dios, ¿no? Como decía yo, ¿no? Porque no vemos que la tierra se abre y pone a los pecadores, porque no vemos que hay fuego del cielo y consume a aquellos que ofenden a Dios. Pensamos que, y ahí dice la palabra, hay un versículo, ¿no? Que dice que hay de aquellos que piensan que Dios ni para bien ni para mal y que lo tienen por gracia, ¿no? Desgraciadamente los cristianos, no todos, o sea, algunos, no aquí, en otra iglesia. Pensamos que el vivir dentro de la gracia es que Dios sea negativo y que Dios es que tiene que buscar a ti cuando estás mal, pero tú no lo tienes que buscar cuando estás bien. Y Dios sí te tiene que ayudar a ti, pero tú no tienes por qué servir. Dios sí tiene el porqué de escucharte, pero tú no tienes el porqué de escucharlo a Dios. Dios sí tiene por qué cumplirte tus milagros, lo que tú no quieras, pero tú no eres capaz de ponerlo en primer lugar, porque ya no hay temor de Dios. Entonces, vemos obligado a Dios a veces a dejar que a nuestra vida lleguen calamidades para otra vez buscar a Dios, porque en cuanto nos vaya se nos olvida el quién es. Amén. ¿Cómo se volvió aquí? Ok. Entonces, todos debemos de tener esa disciplina, todos debemos de... Y conocemos un Dios, se les ha presentado a un Dios en el que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, un Dios amoroso, un Dios que, claro, va a disciplinar a sus hijos. ¿O ustedes a sus hijos los dejan hacer lo que quieran? A veces. A veces. Pero nuestro Dios Tampoco juzga a nuestro Dios. o sea, Él disciplina. Entonces, tenemos un Dios, muchas veces se los he dicho, ¿no? Cuando tú fallas, es mejor que vayas directamente con Dios, porque el hombre te va a estar pisoteando, no va a querer que te levantes, siempre te va a estar juzgando y trayendo al presente todo lo que has hecho. Te va a traer al presente en el que cómo eres. Pero Dios siempre nos va a perdonar.
dice su palabra, ¿no? Entremos a juicio, juntamente tú y yo. Habla tú para justificarte. Yo les puedo decir, yo delante de Dios no puedo justificarme de nada. Yo delante de Dios, el Señor conoce. Y delante de Dios he sido transparente. Con fallas, tengo muchísimas. Errores, tengo muchísimos. Quizá no soy la mejor. No soy la mejor esposa, no soy la mejor madre, no soy la mejor amiga, no soy la mejor pastora. Pero algo que sí el Señor sabe es el amor que le tengo. Todos debemos de tener, ¿quién sabe la diferencia de actitud y aptitud? Son dos cosas diferentes. Las actitudes son habilidades que tienes y la actitud es la disposición y la manera en la que expresas su carácter de una manera. Ok, la actitud es la forma de comportarse y la disposición de ánimo frente a una situación. La aptitud, con P, es la capacidad, el talento o la habilidad para hacer algo de forma correcta. En resumen, la actitud es cómo decides actuar y la aptitud es qué tan capaz eres de hacerlo. Actitud, con C, se relaciona con el carácter, los valores y las emociones. Define cómo enfrentas un reto o un problema. Un ejemplo, tener una disposición positiva ante un error. Y la aptitud con P, se relaciona con la inteligencia, la destreza o la competencia técnica. Define la facilidad para aprender o ejecutar una tarea. Ejemplo, tener una facilidad natural para las matemáticas, la música o todo lo que hagas. Esa es la gran diferencia. Y todos tenemos que tener esa actitud y esa aptitud porque caminan de la mano. ¿Okay? Vamos a continuar. Todo esto que estamos viendo, todo esto que les estoy diciendo, vienen preguntas de examen, del examen posterior. Todavía nos falta para que tengamos examen. Dios nuestro Padre. En primer lugar, debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Una de las grandes verdades del Evangelio es que Cristo Jesús, el creyente, es adoptado por Dios. Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso de adopción, es el Padre el que inicia el proceso. Nosotros no podemos ser adoptados según nuestra voluntad, de la misma manera que un niño en un orfanato no puede decidir quiénes son sus padres o quiénes lo adoptarán. Así tampoco nosotros recibimos a Dios por Padre, sino es Él quien nos recibe a nosotros por hijos. De hecho, es exactamente esto lo que nos dice el pasaje del versículo 6 de Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es Dios quien nos recibe y no nosotros a Él. Amado hermano, quizás ustedes dirán, pero ¿no somos todos hijos de Dios? Esta es una creencia común que la gente suele creer. Sin embargo, la verdad bíblica es totalmente contraria a esa afirmación. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De hecho, si usted lee atentamente la Biblia, encontrará que la Escritura describe al ser humano en su condición natural como hijos de ¿qué? De desobediencia. En Efesios 2:2 nos describe como hijos de ira. En Efesios 2:3 nuevamente nos llama así. Bueno, nos llama. En Efesios 5:6 se repite el término hijos de desobediencia. Y en Juan 8:44 describirá de una manera aún peor nuestra condición, nos llama hijos del diablo.
¿Vamos bien? Efesios 2:2, Efesios 2:3, Efesios 5:6 y Juan 8:44. El hombre en su estado natural no es hijo de Dios, es hijo de desobediencia, obedeciendo a la desobediencia. Es hijo de la ira, está sujeto a la ira. Es hijo del diablo. El diablo es mentiroso y de esa misma manera el hombre sin Cristo es hijo mentiroso como su padre. El diablo es mentiroso. Esta es una crueldad, esta es una cruda realidad, una realidad que ofende y que a nadie le gusta escuchar. Pero es una verdad, es terrible, sí, pero sigue siendo verdad. Amado hermano, si tú crees que eres hijo de Dios, solo porque eres un ser humano, déjame decirte que no es así. La Biblia claramente habla acerca de nuestro estado natural sin Cristo. Somos hijos de ira, de desobediencia y de Satanás. Somos enemigos de Dios y no hijos de Dios. Esto es cuando éramos, ¿qué? Del mundo y no éramos hijos de Dios, ¿verdad? Sin Cristo, el hombre natural tiene por hogar al mundo corrupto y dominado por el pecado. La única herencia de estos hijos es el castigo eterno. Es lo único a lo que tiene derecho. Es la única herencia que sus padres le dejan. La ira de Dios por la eternidad, esa es la verdad que afirma la Biblia. Dios, ¿qué herencia nos va a dejar? ¿Y el diablo? La vida eterna, ¿no? ¿Pero dónde? Por eso, de la misma manera que unos padres adoptivos rescatan a los niños de la fría y cruda realidad del orfanato, o como quien rescata a un niño de un hogar abusivo y disfuncional, así Dios ha hecho con los creyentes, adoptándolos, recibiéndolos como hijos suyos, motivados por su amor y su deseo de mostrar amor a quien solo conocía la miseria. Dios nos adopta y nos hace suyos. Ahora usted se pregunta, ¿cómo hace Dios esto? Escuche bien lo que dicen los siguientes pasajes. Anoten los pasajes. Juan 1:12, 1:12, Efesios 1 del 5 al 6, 1 del 5 al 6 y Gálatas 4 del 4 al 5. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios 1 del 5 al 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, con lo cual nos hizo aceptos por el amado. Por medio de Cristo nos adoptó y nos aceptó. Esto ocurre gracias a la unión que tenemos con Cristo. Ahora participamos de las mismas riquezas de las que disfruta Cristo al ser hijo de Dios. Y ahora, por medio de estar unidos a Cristo, mediante la fe, también nosotros somos llamados hijos de Dios. Fíjense qué padre, ¿no? Cristo viene y dice que... A ver, de hecho, no sé si fue la maestra Cele o que envió un video al grupo, ya te lo enseñé, pero era de que hablaba Jesús hoy a tu vida y que Él estaba ahí para ayudarnos cuando él tocaba la puerta, pero ya era nuestra decisión abrirla y que entre el Espíritu Santo. Él estuvo ahí en las malas y las buenas con nosotros. Y Él siempre seguirá ahí con nosotros, aun cuando nosotros somos pecadores. Dice que tenemos la oportunidad de venir al arrepentimiento, de venir directamente con Él. Antes, en el Antiguo Testamento, se les enseñaba, ¿no?, que solamente los que tomaron el discipulado del tabernáculo
y los que leen la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Había ciertas áreas y solamente al lugar santísimo, ¿quién podía entrar? El sacerdote, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando entraba un sacerdote? De hecho, también el de la tarea que nos dejó, puse lo que le entendí al versículo, lo que puse, porque Dios, también Dios fue escupido, castigado, azotado con una corona de espinas, y dice que no, escribí dos cosas, dice que no vamos a ser igual a él y por eso hay que obedecerlo, y otra que no te enojes con Dios si él te reprende, si él te castiga, pues, porque Dios al que ama castiga. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo tenía que entrar el sumo sacerdote? Amarrado. Amarrado, ¿verdad? Dice que tenía que llevar una cuerda. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que llevar esa cuerda? Porque si no estaba limpio de pecado, moría. Entonces, pues como nadie podía entrar, pues al caer lo jalaban, ¿verdad? Para sacarlo. Pero hoy en día nosotros tenemos esa oportunidad de entrar directamente hasta el lugar santísimo. Cuando Cristo murió en esa cruz, dice que fue rasgado el velo, porque había un velo en el lugar santísimo, en el lugar del tabernáculo, que nadie podía ver ni entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero hoy ese velo ya no lo tenemos, ese velo ya ha sido rasgado, ha sido quitado con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces ahora, ¿cuál excusa hay para no poder entrar hasta el lugar santísimo? Porque nos sentimos indignos, porque el mundo nos ha señalado, porque el mundo nos ha etiquetado, y siento que soy la peor de este mundo y no tengo perdón y no puedo entrar al lugar santísimo. Niños, no, ¿verdad? Hoy tenemos esa oportunidad de poder entrar directamente al lugar santísimo. Gálatas, de eso ya lo anotaron, Gálatas 4 del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay muchos otros pasajes que podemos analizar, pero habiendo leído estos tres, podemos destacar tres cosas. Es Dios quien adopta. El pasaje en Juan dice que estos hijos adoptivos no son nacidos de voluntad humana, sino de voluntad de Dios, que es Dios, que es quien decide adoptar niños. Efesios nos dice que fue Dios motivado por el puro afecto de su voluntad, para mostrar su amor habiéndonos adoptado. Y es Dios quien envía a su Hijo, Cristo, para redimir al pueblo. Es Dios quien envía a su Espíritu a ser adoptivos. La adopción es únicamente por medio de Cristo. Juan nos dice que a los que creen en el nombre de Jesús son hechos hijos de Dios. Gálatas nos dice que Cristo nos redimió a fin de que recibiéramos esa adopción. Efesios nos dice que por medio de Cristo nos adoptó y nos aceptó. No hay otra manera de ser hecho hijo de Dios que no sea por medio de Cristo, de su sacrificio en la cruz. ¿Qué creen que traiga con nosotros la adopción? Todos los beneficios de Un hijo. ¿Una qué? Una heredad. Una heredad. Dice, trae consigo una herencia, ya no somos más esclavos, sino herederos, además del perdón, de la reconciliación y de quitar toda culpa por medio de la adopción, podemos tener la esperanza de una herencia.
mejor que la que el pecado nos ofrecía. El pecado nos daba por herencia la muerte. La adopción por medio de Cristo nos da por herencia una ciudad celestial donde ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni aflicción, ni corrupción por el pecado, sino una paz por la eternidad. Muchas veces nosotros pensamos que por haber hecho cosas que no debíamos, ya no tenemos perdón de Dios. Pero hay una manera en la que tú puedes llegar a Cristo. Cuando tú vienes de conocer a Cristo y vas y tienes pensamientos, actitudes que no son de Dios, ¿crees que Dios, si tú te acercas a Él te va a rechazar? ¿No? ¿Y cómo podemos venir ante Él? Cuando te acercas, verdaderamente te redarguye, que estás mal y te trabajar. Pero ¿cómo voy a acercar yo? Yo lo voy a poner, ¿cómo voy a acercar yo si he pecado? A través de Jesús, a través de una humillación total y una reconciliación. Se les ha enseñado también, ¿no? De los ministerios, que es ¿qué? Apóstol. Apóstol. Evangelista. Maestro. Y falta un ministerio, que es muy difícil, tocan en las iglesias, ¿no? ¿Es el ministerio de qué? La reconciliación. De la reconciliación. Recuerdan la otra vez en un servicio que se hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces no lo hacemos y seguimos caminando en el Señor así. Pero hoy tú, si tú sientes que estás fallando a Dios, si tú sientes que no estás tomando la disciplina de Dios como debe de ser, si tú sientes que traes cosas que cargando, que bueno, solamente tu padre y tú tienes, sabiendo, es hora de venir a esa reconciliación con Dios. Es hora de venir y que entren en ese cuarto de oración, en ese cuarto de guerra, y pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. Y dice la palabra también que cuando traigas algo en contra de alguien, que vayas y te reconcilies, porque vas a agradar a Dios. De modo que para comprender el concepto de la disciplina divina debemos seguir creciendo en nuestro entendimiento de quién es Dios. En primer lugar, es un Padre para todos los creyentes, pero no es un Padre cualquiera, es un Padre amoroso. Esto lo dice en primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Algunos pasajes nos muestran el amor paternal de Dios para con sus hijos. Y vamos a ver, Salmo 103:13 dice: como el Padre se complace de los hijos, así se complace Jehová de los que le temen. ¿Cuántos le temen aquí? Salmo 103:13. Mateo 7, del 11 al 13. Pasaje donde Jesús pregunta a los hombres: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? El carácter bondadoso y generoso, así como el cuidado y la protección de Dios, se ven claramente a través de su amor paternal. Podríamos decir que Dios no es un padre negligente, sino un padre responsable. ¿Cuántos padres responsables hay aquí? Uy, nada más. ¿Cuántos padres responsables hay aquí? Ahora bien, ese amor paternal de Dios no solo se evidencia a través de su provisión, cuidado, protección, como hemos visto antes, sino que tal nos indica
el autor de Hebreos, el amor paternal de Dios se hace evidente también por medio de su instrucción, corrección y disciplina. Pregunta de examen. Van a leer, no sé si esto ya también ya lo tienen anotado, pero leer Hebreos 12 del 5 al 13. El texto afirma esto en el versículo 6 cuando dice, el Señor al que ama disciplina. La disciplina no es una muestra de desprecio, sino de amor. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tanto es la disciplina una muestra de amor de Dios, que su palabra afirma que no corregir a un hijo es igual que a odiarlo. Si tú no estás disciplinando a tu hijo, entonces no lo amas, lo odias, es aborrecerlo. ¿Por qué? Porque la corrección es lo que permitirá al hijo ser sabio. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los hijos necesitan ser instruidos por los padres, enseñados, corregidos y disciplinarlos a fin de que estos adquieran sabiduría y no sufran las consecuencias de la insensatez. Pregunta de examen. ¿Cómo? Esto es, obviamente, en términos meramente humanos, pero en el caso del Señor, Él nos disciplina para que participemos de lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. ¿Qué provecho tiene el que podamos ser disciplinados? Ya hemos estado ahorita hablando de eso, ya les he estado leyendo. ¿Qué provecho tiene? Pues yo, tanto, ahorita que soy mamá, ¿no? El provecho que va a ser la disciplina para mis hijos, la enseñanza que me está dando el Señor, otorgársela a ellos. Ok, ¿qué más? Digo, yo no soy padre, pero... Yo no soy padre, pero ya estoy orando para que Dios sobre mí y obedezca a mis papás. Tienes que ser disciplinado en el Señor, porque si tú aceptas esa disciplina, recuerden, jóvenes, el que miente es hijo de ¿quién? Diablo. No los oigo. Hijo del diablo. Ok, ¿van a volver a mentir? No. Ok. Yo no voy a volver a mentir jamás. El autor comienza a comparar la disciplina de nuestros padres terrenales con la disciplina de Dios. Nuestros padres terrenales, siendo imperfectos, cometiendo errores, hicieron lo mejor que pudieron para darnos una educación. Si a estos que fueron imperfectos cometieron errores y no siempre disciplinaron correctamente, les agradecemos por lo que hicieron por nosotros, pues imagínense cuánto más no agradeceremos y recibiremos la corrección de nuestro Padre perfecto que está en los cielos. ¿Cuántos llevaron o llevamos una disciplina rígida en nuestra niñez? A ver, levante la mano. ¿Qué dijo? Apenas oía a Israel que decía, ¿no?, que su papá lo enseñó a trabajar, ¿no? Desde muy chico. Y que él agradecía porque pues hoy es una persona responsable. Hoy a su hijo, ¿qué le va a enseñar? Hoy le tiene que enseñar lo mismo, ¿no? Esa responsabilidad que pueda tener. ¿Para qué? Pues porque se va a ahorrar dolores de cabeza, ¿no? Exacto. Y más que nada, bueno, que sepa que aunque van a venir tiempos muy difíciles, él va a estar encaminado y guiado en el camino de Dios. Como al principio le dije, en muchas ocasiones como dije al principio, las cosas que hoy recordamos de nuestros padres, las recordamos con humor. Hoy ya nos reímos, ¿no? Pero en su momento fueron duras de soportar. En muchas ocasiones nos causaba tristeza
y quizás podíamos llegar a pensar, mamá y papá no nos aman, por la forma en cómo pues nos trataban, ¿no? Y decían, no, es que no me quieren, son los peores padres del mundo. Puede que en verdad se hayan excedido, pero lo que no podemos cuestionar es que lo hacían por amor a nosotros. Los padres no querían vernos caminar por el mal camino e hicieron todo lo que pudieron para guiar nuestros pasos, para enseñarnos y corrigiéndonos. ¿Cuántos no? Oigo, ¿no? Ah, no, pues es que fueron bien estrictos, o sea, bien estrictos conmigo. Por eso yo hice lo que hice. ¿Y quiénes se castigaron? Ahora, pueden decir, no, es que, o sea, esa disciplina, no, estaban locos. Porque, pues, o sea, ¿quién va a tratar a su hijo así? Quizás ellos no tenían, y no tenemos un instructivo de cómo ser padres, pero sí tenemos la Biblia de cómo enseñarnos a caminar en el temor y temblor de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios y en ese entonces pues nuestros padres no la tenían una enseñanza errónea, pero hoy nosotros que tenemos esta enseñanza, dice que al que más se le da, más se le exige. Ustedes están aprendiendo, ustedes ya conocen de la palabra, entonces al que más se le da, más se le exige. Aguas. De la misma forma, la disciplina que viene del Señor es una muestra de su infinito amor por sus hijos. Dios al que ama disciplina. Dice que la disciplina es una muestra que a Dios le importa nuestra vida. Cuando no te importa lo que hacen los demás, pues ¿por qué los vas a disciplinar? Por eso en muchas iglesias, hermanos, no se llevan ciertos tipos de temas, porque la mayoría, y tristemente así es, están más enfocados en lo monetario que en lo espiritual. No quiere decir que Palabra Fiel no tenga necesidades, tiene muchas. Pero esas necesidades se van a suplir a base de la disciplina. Cuando tú aprendas a ser un hijo disciplinado, no vamos a andar atrás de ti. Raúl, tienes que diezmar. Claudia, tienes que diezmar. Y así con cada uno de nosotros. Ustedes ya lo van a hacer porque tienen una disciplina, porque tienen el conocimiento de la palabra. Dice, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios y nos hundimos en pensamientos y actos pecaminosos, Él ordenará providencialmente diversas dificultades y aflicciones en nuestras vidas para advertirnos de las consecuencias del pecado, para llevarnos al arrepentimiento y para cultivar en nosotros una mayor madurez espiritual. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Por qué tienen cara de regañados? Están muy calladitos. Dice, la disciplina es enseñarle a tu mente que no importa si es difícil o incómodo, pregunta de examen. Si algo debe hacerse, se hace. La disciplina y la responsabilidad son los cimientos de una vida exitosa. La responsabilidad te hace dueño de tus acciones, mientras que la disciplina te guía hacia tus metas. Cultiva ambas virtudes y verás cómo tu vida se llena de logros y propósitos. La disciplina es enseñarle a tu mente que no importa si es difícil o incómodo, si algo debe hacerse, se hace. Si la disciplina fuera fácil, ¿qué creen? Que la pobreza no existiría. ¿Cuál fue la última frase? Cultiva Cultiva ambas virtudes y verás cómo tu vida se llena de logros
y de propósitos. Que nos dice la disciplina y la responsabilidad son los cimientos De una vida exitosa. Si la disciplina fuera fácil, la pobreza no existiría. Preguntar examen. Duele decirlo, pero es verdad, la mayoría no pierde por falta de talento, sino por falta de constancia. Soñar es fácil, desear cambiar es fácil. Lo difícil es levantarse cuando nadie te ve, ordenar tu vida cuando estás cansado, decir no a lo cómodo para decir sí a tu propósito. ¿Y qué creen que es lo mejor? Dios bendice el esfuerzo. El esfuerzo que tú tengas, Dios lo va a bendecir, pero no la excusa. ¿No? En el que es que se me está haciendo muy difícil, es que no le entiendo, es que no sé. No. Dios no va a bendecir eso, porque esas son tus excusas. Porque cuando Dios te dio por nombre, hijo mío eres tú, y te dio la salvación, dentro de, ya una vez decíamos, ¿no? Dentro de ese regalo venía el esfuerzo, venía la voluntad. Y hay una frase que me gustó mucho y dice: vuélvete adicto a tu disciplina y verás que las cosas no te van a costar trabajo. Al contrario, van a empezar a fluir. Vuélvete adicto a la disciplina. Preguntas. La disciplina de Dios te hace vivir en libertad. Primero duele, pero después produce una cosecha de paz y justicia. La disciplina de Dios te hace vivir en libertad. Pero después produce una cosecha de paz y justicia. Después. Produce una cosecha de paz. Dice, la mente sirve para crear lo que quieres. El tiempo para lograrlo. La motivación y el entusiasmo no lo es todo. Pero sí desencadena todo. Hay 3 iniciales. Todo esto, preguntas de examen, ¿eh? P.P.H es igual P.P.H es igual, pónganle igual, poder de la palabra hablada. De la palabra hablada. Es el poder de la autosugestión. Y estas 2 palabras de la primera que les dije y estas vienen unidas. ¿El poder qué? De la autosugestión. La motivación es un estilo de vida. Y vamos a poner en escalerita tiempo, vida. A ver, ¿qué es? En escalerita. Estilo de vida. Vamos a poner tiempo y abajo vida, abajo pecado. Y vamos a poner tiempo es igual
a vida. Vida es igual a ¿qué? A tiempo. ¿Ven cómo se la? Pecado es igual a tiempo desperdiciado. Otro punto. ¿Quieres saber realmente quién eres? Fíjate en tus resultados. Hay otra que dice, bueno, si empiezas fingiendo, ¿terminarás qué? Creyendo. Vamos a poner 15% de actitud, aptitud con P y 85. Si empiezas fingiendo, terminarás creyendo. 15% aptitud con P. Aptitud con P. Aptitud. Y 85% de aptitud con C. ¿Ok? Fíjense, nosotros no, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos pensar que otros no pueden hacerlo solo porque tú no lo puedes, no lo quieres hacer. Vamos a estar puliendo nuestra vida en el Señor. Vamos a estar tomando lo que es la disciplina. ¿Cuántos toman un tiempo en la hora que sea para sentarse a estudiar? A veces es bien padre que se pongan a estudiar en familia. ¿Por qué? Pues porque si yo no le entiendo, pues a lo mejor él le va a entender y va a poner su punto de vista. En el que nos podamos ir motivando unos a otros. Lo que el Señor quiere regalarte ya no es una vida de sufrimiento, como lo habíamos estado experimentando en el mundo. Hoy quiere que tengas una vida plena, una vida en paz, una vida llena de justicia, ¿no? Cuando tú tomas en serio lo que es la disciplina, el Señor te va a respaldar. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es obediente. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Por qué cree que Dios lo va a respaldar si empieza a ser disciplinado? Que empezamos a poner una armadura de Dios. Okay. ¿Nos quiere ver qué? ¿Nos quiere ver felices? Cele, ya dijiste, ¿verdad? Reina. Porque la obediencia trae bendición. Porque la obediencia. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Tú, Emiliano? Pues porque tenemos ser responsable. Porque Él ve la obediencia. Él dice que conoce los corazones, entonces por eso sé que me va a respaldar. ¿Yo? Porque dice un versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo voy a seguir orando, Dios me va a tener que disciplinar. Si es a zapes, pues a zapes.
para que entienda a mis papás y ya obedezca. Pues la disciplina es lo más principal, ¿no? Porque, bueno, yo he estado estudiando y todo y hasta el más mínimo capricho me lo viste, ¿no? Porque no yo no sé qué pasa nada. Siempre que Dios respalda porque eso es un Dios de orden y de disciplina. Entonces, al estar bajo el orden, bajo la disciplina y es sagrado. Y que respalda de Jesucristo como de mí. Pero igual, ¿no? El versículo de siempre, ¿no? Buscar primeramente el orden a los suyos. Y todo lo demás será muy por ¿Ok? Entonces no creas que porque Dios te está disciplinando quiere decir que no te ama. Al contrario, Él no quiere que seas, lo leíamos en versículos y eso viene en Hebreos, lo que hemos estado leyendo, ¿no? Que para que no te llames bastardo y seas mejor llamado hijo de Dios. Y a todo esto, dice en Proverbios 10:22, el cual dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú sientes que eres parte de Dios, que te está disciplinando, pues tómala, pero tómala en serio, que no seas en el que estés en medio y seas ese tibio, ¿no? Porque te va a vomitar de su boca. Que seas, o sea, un siervo, un hijo fiel, un hijo en el que le está costando trabajo. Nosotros como hijos nos costaba obedecer, nos costaba hacer las cosas, ¿no? Pero muchas veces decíamos, a veces hasta con la mirada tú ya sabías. Entonces, cuando Dios habla, ahí Dios no tartamudea para decirte las cosas. Entonces, Él quiere que lleves una vida de abundancia, una vida en el que va a haber obstáculos, pero esos obstáculos van a saber a gloria después de que tú los hayas atravesado. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Este punto 2 es un poco largo, entonces dentro de 15 días continuamos por ese punto. Y alguien que quiera añadir algo. ¿Nadie? Creo que está entendido. Seguir confiando en Dios. Confiar en Dios. El Señor ni poca cosa pide, aunque sea zapes, pero que sea disciplinado. Por eso dice la palabra que no fuera como niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo quieres tener dolores de cabeza, Paloma, porque tu hijo no llegue, porque tu hijo te desobedezca, o porque es un hijo que puedes dormir porque sabes que está en su cuarto, porque sabes que cuando él sale a la calle, él es un hijo temeroso de Dios? ¿Qué hijo quieres tener? El que está aquí, que está siendo criado en la palabra. Decía usted hace unas clases pasadas, ¿no? Sus hijos no los libraron de cometer sus errores, pero a mí me llenaba de gusto porque pese a todo ellos sabían a dónde regresar. Entonces quiero esa vida para mí, que pese a todos los problemas sepan dónde buscar, que es la presencia de Dios. Exacto. Alondra, ¿qué hijos pretendes tener? Unos hijos guiados por el camino de Dios, ¿no? No recuerdo el versículo, pero dice, ¿no? Que habla de que un hijo, si queremos unos hijos de bien, algo así decía, déjelo, me acuerdo de él, ahorita te lo digo. Pero, no, hay otro. Que queremos un niño que le tema a Dios, ¿no? Y hay otro que anda en el mundo, algo así, ¿no? Ok, ¿y qué estás haciendo para fomentar eso en tus hijos? Pues les voy a seguir instruyendo para Sí, que sean hijos de ok. Dios. ¿Y tú te estás dejando instruir? Sí. ¿Sí?
Reina. Yo qué pasa, estoy escondida ahí. ¿Cuál era la pregunta? Y la persona de Dios es cuando. Pues son hijos entregados al Señor, que tengan ese amor y temor al Señor y que sean ese testimonio que su Padre vea. Cele. Decía una frase, ¿no? Cuando yo volteé a ver al evangelismo de Bernardo y vi a mis hijos adorando, diga yo que son mis hijos. Claudia. Tenemos hijos celosos de Dios. Van a empezar. Ellos quieren seguir. Pues yo creo que no hemos dicho nada y esperamos que no se solamente palabras, pues entregarle su vida al Señor. No sabemos que el Señor para el servicio del Señor. Sabemos que ellos en el tiempo van a ser una cristiana. Entonces, como papás, enseñarles las cosas que son buenas acorde a la palabra, no lo que este mundo enseña, para que cuando él salga allá afuera tenga que cumplir el Dios. Enseñarle, aunque duela, que la corrección y la vara tienen que ser como lo dice la palabra, para cuando salga allá afuera no lo engañen, no le mientan, no lo hagan ser algo que él no es. ¿No? Un hijo temeroso de Dios, que conozca realmente quién es Dios y pues que resalta del igual no sepa que en el único lugar donde va a estar bien, donde va a estar seguro, donde va a poder salir adelante es al lado de Dios, que es el mundo que conozca sea solamente de Dios, y el mundo de allá afuera sea algo desconocido y no desconocido, sino no necesita los ojos, que no le llame la atención el mundo de afuera, porque lo que conozca sea solamente la paz de Dios. Amén. Y a cada uno, lo que ustedes desean para sus hijos, imagínense Dios, ¿no? Lo que desea para cada uno de nosotros. Que el sacrificio de su hijo en la cruz no sea en vano. Hermanos Belén y Jorge, bueno, ¿qué clase de hijos quieren tener ustedes? Tienen a Josu. Recuerden que conforme ustedes caminen, Él va a seguir sus pasos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Y le voy a pedir a Claudia que se nos dirija en oración, por favor. Hemos recibido tu palabra, por enseñarnos, por corregirnos, por hablarnos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y guárdalos de todo mal y de todo. Amén. 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 Estamos despedidos. Amén.